Todos los que se tuvieron que inscribir para el Tiul, ¿ya se inscribieron? Ya fue. Sí, ya fue. 2. Bezrat Hashem. Primer día de Hanukkah, o sea, hoy en 8 días, lunes. Jafei de Kislev. ¿Qué día de diciembre? ¿27? No, 23. ¿Estamos antes? Sí, 23. No me llene. El próximo lunes, Bezrat Hashem, todos, sin excepción, estamos invitados a una fiesta que vamos a hacer por Hanukkah, aquí en el -1. ¿Quién? Con buena comidita, con música, con baile, ¿sí? Beseder. Entonces, Bezrat Hashem, ¿sí? Estamos organizando. Israel Yoel, que nos ayudó la vez anterior también para el viaje ahí a la visita al norte, a los Kivrei Tzadikim. Él también nos va a aportar en esta oportunidad para que hagamos la fiesta de Hanukkah. Lo hicimos también el año pasado y salió muy lindo. ¿Sí? La idea es estudiar más o menos hasta las 10, 10 y media. Después vamos abajo y hacemos la fiestita hasta Bezrat Hashem, hasta Minjá. Y Bezrat Hashem, la vamos a pasar bien. Están todos invitados y vengan, traten de hacerse su tiempo, aquellos que Ulay tienen otra cosa o que pensaron en otra cosa, porque sí, estamos aquí organizando esta fiesta especial para todos. Yo voy también a hablar con Rabanim para invitarlos, Ulay también al Rabigón, vamos a ver a quién invitamos. Tov, admit que no hablamos nada de Hanukkah. ¿Hablamos de Hanukkah o no hablamos de Hanukkah? ¿Hablamos de Hanukkah o no hablamos? No, pero no alajá, más en la parte espiritual, la parte espiritual. Ulay nagid mashu al Hanukkah. ¿Sí? ¿Hablamos algo de Hanukkah o no? ¿Qué importa hablar de Hanukkah? ¿Qué importa hablar de Hanukkah ahora? Todo. Masejet Shabbat es la Masejet de Hanukkah. ¿Qué tiene que ver Hanukkah con Shabbat? ¿Ah? Yafé meot. Sí, Masejet Hanukkah. Vamos a hablar, Bemet. Nos salimos un poco del tema. Nos disculpa el Maharal, Akadosh. ¿Sí? Además que vamos a decir cosas del Maharal también, así que Akol Beseder, Bezrat Hashem, Bli Neder. Todas las fiestas de nuestro calendario tienen Masejet. Rosh Hashanah, Masejet Rosh Hashanah. כמובן Shabbat, Masejet Shabbat. Rosh Hashanah. Yom Kippur, Masejet Yoma. Yoma es en arameo Hayom, el día. Sukkot, Masejet Sukkah. Pesach, Masejet Pesachim. Está entre paréntesis. ¿Por qué Masejet Sukkah? ¿Por qué Sukkot se llama Masejet Sukkah? ¿Y por qué Masejet Pesachim se llama Masejet Pesachim y no Masejet Pesach? Sukkah es una. Y Pesach también es una. ¿Eh? Asma. No. Toda pregunta tiene trampa, ¿eh? Piensen bien. ¿Qué pasaba con el Yehudi que no podía traer el primer Korban Pesach? Pesach Sheini. ¿Sí? Por eso Pesachim. Najón, Pesach Rishon, Pesach Sheni. Top. Después, Shavuot. ¿Hay Masejet Shavuot o no?
¿Hay Masejet Shavuot? ¿Cuál? Hay que hay Masejet, pero no Shavuot, Masejet Shvuot. Pero no tiene nada que ver con... Tiene que ver, pero no tiene que ver. Masejet Shvuot es una... ¿Qué es una Shvuah? ¿Qué es una Shvuah? No Shavuah. Shvuah, más de Shvuah. Una promesa, un juramento. Entonces, Masejet Shvuot es el tratado de los juramentos. Hay Masejet Nedarim, promesas, y hay Masejet Shvuot. Pero yo estoy hablando aquí de Shavuot, de Chag Shavuot, no de promesas. Además, hay una Masejet que se llama Masejet Beitzah. ¿Saben lo que es Masejet Beitzah? La Masejet del huevo. ¿Conocen la Masejet del huevo? ¿De qué habla esa Masejet? Masejet Beitzah se llama Masejet Yom Tov. Porque ahí se aprenden las alajot de Yom Tov. En Shabbat se aprenden el Ilhot Shabbat. En Rosh Hashanah, alajot de Rosh Hashanah. Pero las alajot específicas de Rosh Hashanah. Shofar, ¿ves? En Sukkot se aprenden las alajot de Sukkot específicamente. De la Azúcar, Bataminim. ¿Sí? En Yom Kippurim y Yom se habla de las mitzvot específicas de Yom Kippurim. Pero ¿en dónde se habla de las alajot de Yom Tov? Yom Tov tiene alajot de Yom Tov. De todos los Yom Tov. Esa es Masejet Beitzah, que se llama Masejet Yom Tov. ¿Najón? Y esa, además, corresponde a Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot no tiene ninguna mitzvah especial. Lo único que tiene de especial que es Yom Tov. De acuerdo. Y no me digan, ¿cómo si se come pastel de queso? Pero eso no es una mitzvah, es un minhag. Si a mí no me gusta pastel de queso y no comí pastel de queso en Shavuot, ¿hice una verá o no hice una verá? Depende a quién le preguntes. Stop. Después tenemos Masejet Moed Katan. Más de Moed Katan, Jola Moed. ¿Sí? Que también es mini fiesta. Y después tenemos Masejet Megillah. Más de Masejet Megillah, ¿de qué fiesta habla? ¿De qué? De Purim. Ya fue. ¿Y qué me falta? Hanukkah. Afilu tenemos Masejet Ta'anit, que es una Masejet que habla también de los ayunos públicos, de los de Rabbanán. En general habla de los ayunos. La única Masejet, la única fiesta que quedó abandonada, sin Masejet, es Hanukkah. No hay Masejet Hanukkah. La Masejet Shela Tova. ¿Sí? Hay quienes dicen que como la historia de Hanukkah terminó mal, ¿por qué terminó mal la historia de Hanukkah? ¿Cómo terminó la historia de Hanukkah? Al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los Hashmonaim, con la casa de los Hashmonaim? ¿Ah? Se asimilaron, ¿no? ¿Ah? Ya fue. Masejet Hanukkah no tenemos, pero sí tenemos varios lugares en el Talmud, pero el principal que habla del tema de Hanukkah es Masejet Shabbat, segundo capítulo, en el capítulo que decimos todos los Shabbatot. ¿Cuál es el capítulo de Masejet Shabbat que decimos todos los Shabbatot a la noche? ¿Qué se dice? Bameh Madlikin. Ubameh Madlikin. ¿Najón? ¿Qué es eso? ¿Con qué se prende y con qué no se prende? ¿Con qué mechas? ¿Con qué aceites? Se prende en Shabbat. Y Kamuban, ¿qué relación tiene esto con Hanukkah? La relación es de que el tema que conecta Shabbat con Hanukkah es la mitzvah de Adlakat Nerot. Tenemos mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat y tenemos mitzvah de Adlakat Nerot Hanukkah. So. Pues Kohen Kol, me imagino que todos ya. Señor Mendel, no estamos estudiando alajá, no estamos estudiando alajá ahora. Esto no es alajá, señor Prende, que sin preguntas. Ahora estamos estudiando filosofía, no alajá. Ya fue. Achab. Entonces, el tema de el encendido de las velas de Hanukkah, que me imagino que todos lo hemos estudiado y lo seguimos estudiando y seguiremos estudiando hasta Hanukkah, incluyendo Hanukkah, nosotros lo conocemos.
Y lo interesante en esta mitzvah es de que esta mitzvah la cumplimos de una manera que la Gemara lo denominó mehadrin mina mehadrin. Normalmente las mitzvot se cumplen de una manera y se acabó. Se cumple de una manera. ¿De que existe el concepto en la halajá de hidur mitzvah? ¿Sí? Si yo tengo un etrog y el etrog vale 100 y tengo otro etrog al lado que vale 120, entonces hay una mitzvah de que si el otro etrog que vale 120 es más bello, es más lindo, entonces hay una mitzvah de embellecer la mitzvah y gastar un poco más. ¿Sí? Hasta un shlish, hasta un tercio. No vamos a entrar ahora en el tema halágico, pero eso es una halajá general en todo, en todas las mitzvot de la Torah, que si tienes dos opciones que se te presentan y una opción es un poquito más cara pero embellece a la mitzvah, entonces embellece a la mitzvah. Es una mitzvah embellecer a la mitzvah. Pero no hay una halajá especial que se escribió para la mitzvah de etrog que hay que embellecer al etrog, sino que es parte de la regla general de embellecer a las mitzvot. A diferencia de ello, en la mitzvah de Ner Hanukkah, la Gemara misma te enseña cómo cumplir la mitzvah en lo que se llama en el mehadrin o afilo en el otro nivel que es más elevado, mehadrin mina mehadrin. Y por eso dice la Gemara que la mitzvah de Hanukkah es ner ishu beito, que la persona prenda una vela por su familia, para toda la casa. Cada día de Hanukkah, una vela. Maspik. Con eso se cumple la mitzvah. La segunda opción de la mitzvah es a meadrin. Los que... Meadrin, la palabra meadrin viene en arameo de leader, es de ir a buscar. Rashi dice, a meadrin achara mitzvot. Los que buscan y van detrás de las mitzvot. ¿Quién es el mehadrin? El mehadrin es el que no se conforma con esto, sino que busca más, busca hacer algo más. A mehadrin er kol echad ve'echad. Cada integrante de la familia prende una vela por día. Lo tomaré, tengo 5 integrantes en la casa, entonces, todos los días de Hanukkah, ¿cuántas velas se van a prender en mi casa? 5 velas. Eso es mehadrin. De a mehadrin, mina mehadrin, aquí tenemos un tercer nivel de cumplimiento de la mitzvah, que al final ese es el que queda en la halajá, y que el Shulchan Aruch y el Ramá directamente traen ese, ni siquiera traen las dos opciones anteriores, y eso es otra de las cosas increíbles que hay aquí. Que nosotros, Am Israel, fuimos directamente al nivel más fuerte de la mitzvah, que fijaron Jajamim. ¿Cómo se cumple esto? Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai dice, el primer día prende 8 velas. Mikam Baelach, de aquí en adelante, Pochet Bolech, va bajando en la cantidad. 7, 6, 5, hasta 1 el último día. Ubeit Hillel Omrim, Yom Rishon Madlik Achat, el primer día prende una vela, y cada día vamos aumentando una vela de acuerdo al día en el cual estamos. Segundo día 2 velas, tercer día 3 velas. Ese es el Machloket Bet Shammai Bet Hillel. ¿En qué discuten Bet Shammai y Bet Hillel? ¿Qué pasó? Bet Shammai se levantó a la mañana y dijo, a ver, ¿cómo prendo la Hanukkah? ¿De 1 a 8 o de 8 a 1? A ver, tate, ti, suerte para mí. ¿No?
Bet Shammai y Bet Hillel tienen sus ideas fundamentadas. ¿Por qué hay que aprender 8 el primer día y ir en descenso? ¿Y por qué Bet Hillel dice que hay que aprender 1 el primer día e ir en aumento? La Gemara trae 2 motivos de Bet Shammai y 2 motivos de Bet Hillel. ¿Por qué cada uno opina lo que opina? Bet Shammai dice Keneged Yamim Anichnasim, por los días que van entrando, Zotomeret, por los días futuros. ¿Qué? Y Bet Hillel Keneged Yamim Ayotzim. Zotomeret, Bet Hillel dice, nosotros vamos encendiendo velas de acuerdo a los días que van saliendo. El primer día, ¿cuántos días de Hanukkah pasaron el primer día? 1. Prendo una vela. El segundo día, ¿cuántos días de Hanukkah pasaron? 2. Entonces prendo 2. ¿Y qué dice Bet Shammai? No por los días que pasaron, sino por los días que están por venir. Zotomeret, el primer día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah tengo por delante? ¿Cuántos? Sí, bueno, con el día Kamumán incluido. ¿Najón? El primer día de Hanukkah tengo por delante 8 días de Hanukkah. Por lo tanto, ¿cuántas velas voy a prender? 8. El segundo día de Hanukkah, ¿cuántos días de Hanukkah tengo por delante? 1 menos, ya tengo 7. Esa es la opinión de Beit Shammai. La segunda opinión, la segunda discusión de Beit Hillel y de Beit Shammai es, Beit Shammai dice, yo aprendo de la Torá de una mitzvah de la Torá que hay que ir en descenso. ¿De dónde aprendo yo en la Torá que hay que ir en descenso? ¿En descenso? ¿En qué lugar? Keneged Parei Ahak. En Sukkot. Bnei Israel tenía que traer al Bet HaMikdash, tenía que sacrificar en el Bet HaMikdash 70 vacunos. ¿Cuántos días tiene Sukkot? No, error. Sukkot tiene 7 días. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos parim hay que traer? Shivim parim. Top, díganme ustedes, ¿cuál es la lógica? Si tengo 70 vacunos, Shivim parim, y tengo 7 días, ¿cuántos voy a traer por día? 10. Eso es lo lógico. Ya fe. Aval malazot, que la Torah no siempre funciona en nuestra lógica. Y la Torah dice, no vas a traer 10, sino que el primer día vas a traer 13, el segundo vas a traer 12, el tercero vas a traer 11, el cuarto 10, quinto 9, sexto 8, séptimo 7. Zotomeret, que la manera de cómo se traen los Parei Ahak, que entre paréntesis, ¿por qué son 70? ¿Qué conocen ustedes que hay 70? ¿70 qué? 70 naciones, que negue Shivim Umot Haolam, por las 70 naciones del mundo, y por eso nosotros traemos esos 70 parim, para pedir por las 70 naciones, y para expiar a las 70 naciones, y nosotros queremos que también a las naciones del mundo les vaya bien cuando se portan bien. Entonces, por ese motivo, dice Bet Shammai, fíjate, ¿cómo se traen esos vacunos, esos korbanot en Sukkot? No se trae 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se trae al revés, en descenso. Entonces, yo aprendo de la Torá, y cuando tengo que prender las velas de Hanukkah, entonces
voy a aprender en descenso. ¿Están de acuerdo? ¿Con Bet Shammai o no? ¿Y quién eres tú para no estar de acuerdo? Mía, yo no digo si están de acuerdo con Bet Shammai, sino si entienden la relación que hay entre las velas de Hanukkah y las vacas o los toros de Sukkot. Yo lo único que veo en común en eso es que van en descenso. En todo lo demás no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver toros con velas de Hanukkah? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Makesher. Ya fe, va en descenso, ya fe. ¿Y qué tiene que ver eso con Hanukkah? ¿Qué tiene que ver Sukkot con Hanukkah? ¿Sí? Entonces, Ulay, ahora vamos a empezar a prender las velas dentro de la azúcar. Ulay, ¿quién sabe? Según Bet Shammai. ¿Ah? En lugar de ponerlo en lugar de poner la Hanukkah en la puerta de la casa, lo vamos a poner en la puerta de la azúcar. ¿Qué les parece? Con cuidado para que no se queme la azúcar, ¿no? Pero... No. Entonces, no en broma, tenemos que entender qué tiene que ver el tema. Además de la parte técnica de que se va en descenso, ¿qué tiene que ver el tema de las velas de Hanukkah con los Parei Ahak? Eso es lo que dice Bet Shammai. Bet Hillel dice, la Torah nos enseñó a la Alot Bakodesh, a subir en Kedusha, Ma'alim Bakodesh. En temas de mitzvot no se baja, no se desciende, se sube. ¿Qué? Que como eso también tenemos una fuente para aprender eso. ¿Qué? Y por eso dice Bet Hillel, la mitzvah de Hanukkah es ir en ascenso, porque Ma'alim Bakodesh se sube en Kedusha velo moridim. ¿Sí? ¿Ustedes conocen algo práctico que ustedes hacen diariamente que se relaciona con esta halajá de Ma'alim Bakodesh velo moridim? Ya fe, muy bien. 2 halajot. La primera, nos ponemos primero el talit y luego el tefilín. Lama. Ahora mejor habría que hacer al revés. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene más kedusha? ¿El talit o el tefilín? ¿Mejor? ¿Por qué? Porque el tefilín son kitibah kodesh, hay pergaminos, está el Shem Hashem. El talit es una manta que tiene unos hilitos ahí en el costado. ¿Vale? No, mejor. Entonces mejor primero ponte tefilín y luego el talit. No, primero talit y luego tefilín. Entonces, hay quienes dicen, no, la mitzvah de talit la cumplimos todos los días, también Shabbat. Por eso es más tadir. Y primero se cumple una mitzvah que es más cotidiana que otra. Pero otra opinión dice, no, porque subimos en Kedusha. Y por eso, primero nos ponemos talit, que es un objeto con el que hacemos una mitzvah, pero él mismo no tiene Kedusha. El talit no tiene Kedusha en sí mismo. Y por eso, teóricamente, cuando el talit ya está viejito, teóricamente lo podría tirar. Pero no, como cumplimos mitzvah, entonces lo envolvemos, lo ponemos en una bolsita y lo tiramos. Pero el talit, por ejemplo, el tefilín, no lo puedes tirar. El tefilín tienes que enterrarlo, llevarlo a la gnizá o más. ¡Todo! Y lo que dijo el señor Mendel también, ¿cuál? Que primero ponemos tefilín del yat y luego del rosh, porque se considera que el tefilín del rosh tiene más kedusha que el yat. ¿Por qué el tefilín del rosh tiene más kedusha que el yat? Porque en el tefilín tenemos el nombre de Hashem, Shakai, Shin, Dalet, Yut. Entonces en el tefilín del yat que tenemos la Yut. En el nudo de la Yut, en la cajita tenemos la Yut. En el tefilín del rosh tenemos 2 letras, Dalet, Shin. La Shin que tiene el Bait, 2 Shin, uno con 3 patas y otro con 4 patas, y el nudo de atrás que es la Dalet. Entonces por eso tiene más Kedusha que el del Yat, y por eso primero el del Yat y luego el del Rosh. Eso es lo que dice Bet Shammai, Bet Hillel. Subimos en Kedusha. 1 vela, 2 velas, 3 velas. Todo. ¿Las velas suben en Kedusha o las Kedusha
La mitzvah. Nosotros subimos en Kedushá en el cumplimiento de la mitzvah. No es lo mismo tener una vela de mitzvah que tener 2 velas de mitzvah. Es doble mitzvah. Pero cuando él prendió todas, como decía Shaman, que las 8 velas el primer día, es que fue el milagro grande que vimos el primer día. Ahora vamos a tratar de entender a fondo cuál es la discusión de Bet Shammai y de Bet Hillel. ¿En qué discuten? Es como que este Mahloket se explica de muchas maneras. Pero Kohen Kol tenemos que entender de que Hanukkah es la única fiesta en el calendario hebreo que tiene 8 días. ¿Qué? La única fiesta que tiene 8 días. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero hay Shmini Atzeret. Sukkot, ¿cuántos días tiene, dijimos? 7. Al otro día es Shmini Atzeret, ¿no? Pero Shmini Atzeret es un Chag Bifnei Atzmo. ¿No? Que se llama Shmini. Pero se llama Shmini no porque tenga 8 días de fiesta, sino porque es el 8º día luego de 7 días de Sukkot. Pero es una fiesta independiente. La única fiesta donde decimos Halel 8 días seguidos es Hanukkah. Ya, el número 8, como ustedes saben, representa la metafísica. Representa la Torah, representa la eternidad, el Brit Milá, las 8 vestimentas del Kohen Agadol, las 7 semanas de Shavuot, que al otro día recibimos la Torah. 7 semanas contamos desde salida de Pesach hasta Shavuot, el 50º día. Entonces, el número 8, ya lo vimos en el Maharal, representa Me'al HaTeva, lo que está por encima de la Teva. Y Bemet, esa fue la gran guerra que tuvimos los Yehudim con los Ivanim en la época de Hanukkah. Los Ivanim son los que levantan la bandera del Teva, de la naturaleza, del físico, del cuerpo, del deporte, de la belleza. Todas esas cosas que nosotros, Behemet, no discutimos en contra de ellas. El Yehudí no tiene nada en contra del cuerpo, el Yehudí no tiene nada en contra del deporte y de la belleza. Al contrario, acabamos de hablar de que hay que embellecer a las mitzvot. ¿No? Y que el Yehudí en Shabbat se viste bien y que come bien. Los Yehudí no estamos en contra del mundo corporal. Entonces, ¿cuál es nuestra discusión en contra de los Ivanim? La discusión está en qué es lo principal y qué es lo secundario. ¿Quién es el jinete y quién es el caballo? ¿Quién sirve a quién? Entonces los Ivanim básicamente elevan la bandera del mundo de la naturaleza, del mundo físico, y dicen, Zeakol, eso es lo que hay y nada más. Y por eso yo me tengo que brindar en mi vida a todo lo que es el mundo físico. Y por eso Yaván es descendiente de Yefet. Mejor Noach tuvo 3 hijos. Shem, Ham, Beyafet. De Shem vienen, ¿quiénes? Los Yehudim, los Shemitas, los Semitas. ¿Mejor? Yafet. Shem. De ahí viene Eber, de ahí viene Abraham Avinu. Esa es nuestra mishpachá. Esa es nuestra rama que viene de Noach. Shem. Shem, ¿qué significa en hebreo? Nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre manifiesta esencia. Manifiesta lo interior. La neshama. Sí, afilo la palabra Shem tiene
dentro de sí las letras de la palabra Neshama, Shin Mem. Yafet, después tenemos a Ham, Shem Ham. Misa ya Ham. Ham fue el que pecó contra su padre, Najón, y que lo vio desnudo, y que según Jajamim, mantuvo relación con él, o que lo castró, no me llene. Jajamim me explican que hizo un acto de Gilui Arayot, de adulterio con su padre. Ham es el representante en el mundo de todo lo anti-Israel. Toda la tumá. Por eso fue maldito por Noaj. Pero ahí viene Yefet. Más de Yefet, cuando Ham pecó contra su papá, contra Noaj, cuando se emborrachó, ¿quiénes fueron a cubrir la desnudez de su padre? ¿Quiénes? Shem y Yefet. ¿Pero quién tomó la iniciativa? Shem. Yefet, ¿cómo sabemos? Porque el pasuk dice, Vaikach Shem, y tomó Shem y Yefet la sábana, la vestimenta. Está mal escrito, tendría que haber dicho, y tomaron. ¿Por qué dice y tomó en singular? Porque el que tomó Bemet la iniciativa fue Shem, pero Yefet lo acompañó. Yefet. Ahora, la palabra Yefet, viene de Yafé, se conecta con Yafé. Yofi. ¿Qué significa la palabra Yefet? ¿Saben lo que es Yefet en hebreo? ¿Qué tiene que ver? Es que Najón. Abal, la Torah dice ahí, cuando Noach bendice a Shem y bendice a Yefet, dice Yeft Elokim le Yefet. Yef es que Yarjif, que amplíe. Cuando uno ve algo lindo, ¿qué le pasa? Le da amplitud, le da como apertura, ¿no? Se siente yafé, cómodo. ¿Qué? Pero el yofi, pero la belleza es algo peligroso. ¿Por qué? Porque a veces la belleza se puede quedar ¿en dónde? ¿En qué mundo? En el mundo externo. El interior puede ser basura. Hay lugares muy bellos en el mundo. No les tengo que decir en dónde, en Roma o en otros lugares. Muy bellos, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Abodazar. Idolatría. Entonces, por eso, la belleza en sí misma no tiene valor. El valor de la belleza se mide en base a ¿qué? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve? Y por eso dice el capítulo que leemos en Leil Shabbat, los hombres, que le tenemos que cantar a nuestras esposas, Sheker achen vehevel ayofi. Más de hevel ayofi, que la belleza es que, más de hevel, hevel, Shlomo HaMelech, ¿estudiaron Kohelet alguna vez? Hevel avalim akol havel. El mundo es pura vanidad, vanidad de vanidades, vacío. Entonces, el pasuk dice que el yofi es hevel, es vanidad. Isha irat Hashem, la mujer temerosa de Hashem, ella será alabada. Pero alguien explicó, la mujer Irat Hashem será alabada también en su belleza. Si ella tiene belleza interior, ¿sí? Entonces, la alabanza también la manifestamos en su exterior. Y por eso la alabanza es completa, interior y exterior. Pero si ella interiormente no es Irat Hashem, no es una mujer buena, entonces su belleza externa pierde todo su sentido. ¿Sí? Como Hazbe Jalila, una mujer, ¿sí? Pecadora. El ejemplo que dan Jajamim es como
un lindo cerdo que tiene una linda joya en su nariz. Zotomeret, ¿sí? Fíjense qué lindo diamante. Es de diamante, bellísimo. Qué ñefé. Solo hay un problema, que lo tiene el cerdo. ¿Vieron alguna vez cómo queda un diamante en un cerdo? ¿Queda bien o no queda bien? Entonces, ese es el punto. Yaván quiso influir en Am Israel y por eso le dijo a Kadosh Baruj Hu, Noach le dijo a Yefet, Yafte Elokim be Yefet veishkon beoleshem. La belleza de Yefet tiene que reposar en las carpas de Shem. ¿En dónde Yefet va a tener su verdadero valor? Cuando repose en las carpas de la Torah. Si la belleza, si el cuerpo, si la tecnología, si la ciencia está al servicio del mundo espiritual, del mundo de la Torah, entonces ahí va a perdurar, va a ser eterno. Pero si toda esa tecnología y esa ciencia y esa belleza se va a manejar como en el mundo occidental, donde esa es la meta en sí misma, entonces eso va a provocar la perdición. Y por eso la lucha de Yaván con Israel, con los Maccabim, y no por casualidad son los Kohanim que sirven en el Bet HaMikdash, y ellos impurificaron el Bet HaMikdash, porque ellos los Imanim no entienden qué es Beit Mikdash. Ellos solamente conocen lo que es un Bait, una casa, pero no un Bait con Kedushá. Y esa es la lucha del 7 en contra del 8. Yaván representa el mundo de la naturaleza, el mundo físico, que quiere atropellar, que quiere anular los conceptos metafísicos. Los conceptos metafísicos, según Yaván, no existen. Y en Israel, eso es lo principal. Y por eso, el milagro fue con luz, con aceite, porque a Yaván se lo denomina Hoshech, oscuridad, que quisieron oscurecer a Bnei Israel con sus decretos antirreligiosos. Y Am Israel está simbolizado con la luz de la Torah. La Torah es Or, Kinar Mitzvah Betorah Or. Y la vela también se considera luz, y la Neshama también se considera luz. Ner Hashem Nishmat Adam. La vela de Hashem es el alma de la persona. Entonces, la luz de la oscuridad en contra de la luz en contra de la oscuridad, el mundo físico en contra del metafísico. Cuando el mundo físico no quiere someterse al mundo metafísico, eso es Hanukkah. Y por eso todos preguntan, ¿por qué Hanukkah son 8 días? El milagro fue 7 días. Para un día había velas, había aceite. Entonces, ¿por qué hacemos el milagro 8 días? Hay muchas respuestas, pero la respuesta que da el Maharal es esa. El Maharal dice que la respuesta realmente es de que el milagro de Hanukkah es la preponderancia, la victoria del número 8, de la metafísica en contra del físico. Pero por eso se prenden 8 días. El número 8 viene a manifestar de que la Torah es vigente, que la Neshama es vigente y que tuvo su victoria en contra de los Yevanim. O sea, ¿cómo eso se relaciona con la discusión de Bet Shammai y Bet Hillel? Ellos aquí están discutiendo cómo conmemorar el milagro de Hanukkah. El aceite que tenía que durar un día y no duró 8. Kitzu, lo que ustedes conocen muy bien.
Bet Shammai dice, Kodem Kol, dos explicaciones. La primera, el primer día estamos viendo que tenemos 8 días por delante. 8 días por delante de Hanukkah, de milagro. Sotomeret, según Bet Shammai, el aceite tiene potencial de encendido. ¿Para cuántos días? ¿Ah? No. En el momento que empezó el milagro, y Akadosh Baruj Hu sabía que el milagro iba a durar 8 días, entonces el potencial de ese aceite es ¿para cuántos días? Para 8 días. El primer día de Hanukkah ya había potencial para prender ¿cuántos días? 8. Mejor nosotros no lo sabíamos, pero Hashem sí. Entonces dice Bet Shammai, nosotros prendemos el primer día de Hanukkah en base al potencial. ¿Cuántos días va a durar este milagro? 8. El segundo día, ¿mejor? Ya utilicé parte del potencial. Entonces, ¿cuánto potencial me queda? El segundo día, 7 días. Y así sucesivamente. Entonces, Bet Shammai observa al milagro en su nivel de potencialidad. ¿Cómo ve Beit Hillel el milagro? No a nivel de la potencialidad, sino de la realización. El primer día, ¿mejor? ¿Cuánto se utilizó del milagro? Un día. 1/8. Entonces, Befoal, en la práctica, ¿cuánto utilicé del milagro? 1/8. Entonces, ¿cuántas velas voy a prender? 1. El segundo día, ¿cuánto del potencial utilicé? 2/8. Entonces, ¿cuántas velas voy a prender? 8. 2. Y así sucesivamente. Entonces, el mahloket de Bet Shammai y Bet Hillel es, si yo observo al milagro a nivel de potencialidad o a nivel de realización. Eso se llama o bekoach o befoal. Bekoach es en potencial, befoal es en la realización. ¿Qué tiene que ver, según Bet Shammai, según el segundo motivo, Sukkot con Hanukkah? Sukkot, nosotros traemos Korbanot por las 70 naciones. O sea, aquí también estamos relacionándonos con las naciones. El pueblo de Israel, durante toda su historia, tiene enfrentamientos con las naciones. Lo que pasa es que cada vez hay una nación de turno. ¿Ah? Más 6. ¿Sí? En cada época hay una nación de turno. Amalek, Parás, Yaván, Babel, Edom. Cada vez hay una de turno. Pero ella no viene sola. Ella que es la representante de todas. Dice Bet Shammai, la función de Am Israel que es quitarle fuerza a esas naciones. Someter a las naciones. No permitir que ellas nos dobleguen a nosotros. Cuando uno doblega, cuando uno somete, ¿qué hace? Va disminuyendo la fuerza de su contrincante. Entonces, cuando traemos 70 parim en Sukkot, vamos en descenso. ¿Por qué? Porque estamos manifestando de que estamos mermando el potencial y la fuerza de las 70 naciones. Y por eso vamos en descenso. Cuando Am Israel se maneja en Kedushá, las naciones van descendiendo en su fuerza en contra de Am Israel. ¿Qué pasó en Hanukkah? Dice Bet Shammai. Eso fue lo que pasó. En el momento que los Maccabín empiezan a tener fuerza
y empiezan a vencer, ¿eso qué significa? Que Yaván empieza a ¿qué? A descender, a disminuir en su fuerza. Y por eso nosotros manifestamos ese descenso de la fuerza de Yaván por medio de el descenso de la cantidad de velas diarias. Viene Bet Hillel y dice, nosotros no hablamos del descenso de las naciones. ¿De qué queremos hablar? Del ascenso de Am Israel. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? La pregunta, ¿en qué pongo énfasis? ¿En qué pongo énfasis? ¿Si en mi ascenso o en su descenso? Bet Shammai en su descenso, nosotros, Bet Hillel en el ascenso. Malim Bakodesh. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que provoca el descenso? Nuestro ascenso. Y de esa manera podemos explicar, y por eso dice Bet Hillel, no, nosotros vamos en aumento. Malim Bakodesh. Y en el momento que subimos en Kedushá, automáticamente un poquito de luz desvanece mucha oscuridad. Y de esa manera entendemos, hay una palabra en hebreo que es luz. ¿Cómo se dice luz en hebreo? Or. ¿Y cómo se dice fuego en hebreo? Hay otra palabra más. Ur. ¿Escucharon hablar de esa palabra? Ur. ¿Ah? Ur. Ur Kasdim, Bediuk. Ahí lo tiraron a Abraham Avinu al fuego. ¿Sí? Y hay quienes denominan a Hanukkah Hagaurim, no Hagaorim, Hagaurim, Ur. Ur. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Ur y Or? Entre fuego y luz. Esa es la diferencia entre Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai dice, la función del fuego es quemar. Zotomeret, quemar el mal. Entonces la fiesta de Hanukkah, ¿para qué prendemos el fuego? No para alumbrar, sino para quemar la fuerza de Yaván. Beit Hillel dice, no, nosotros no utilizamos para quemar la fuerza de Yaván, sino para alumbrar con nuestra Torah. Esa es la luz. Y por eso, ¿sí? Por eso dice Beit Hillel, nosotros vamos en aumento, aumentando luz. Y Bet Shammai dice, no, nosotros vamos quemando la fuerza de Yaván y por eso esa fuerza va disminuyendo. Cada vez necesitamos menos fuego. Esa es la discusión. Bet Shammai, Bet Hillel. Top.